Bien, pues vamos a retomar nuestro foro y ahora tenemos preparados para todos ustedes precisamente un panel con el tema del mismo foro, que es la educación de adultos, un reto para la formación profesional de los asesores. Y como moderadora nos acompaña nuestra directora general del INAEVA, la doctora Luz Verónica Aranda Orozco. Voy a leer también los currículums de las otras dos ponentes que nos hacen favor de integrarse al mismo. Primeramente está con nosotros la doctora Cirila Cervera Delgado. Ella es doctora en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas, becaria de CONACYT como Programa Educativo de Excelencia Académica, maestra en Investigación Educativa por la Universidad de Guanajuato y licenciada en Educación Primaria por la Escuela Normal Oficial de León. Ha realizado estancias postdoctorales en las universidades de Santiago de Compostela y de Granada, en España. Actualmente se desempeña como coordinadora general de desarrollo académico del campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. Es profesora de tiempo completo, titular A en el Departamento de Educación de la Universidad de Guanajuato. Cuenta con el perfil deseable PROMEP y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha ejercido la docencia en primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura y maestría, así como ha sido asesora de múltiples cursos de educación continua. Se ha hecho acreedora de reconocimientos por los resultados de las evaluaciones a su desempeño docente, trayectoria en la investigación y aportes al campo de la historia de la educación, entre las que figuran las distinciones otorgadas por University Cambridge por su desempeño en programas de doble titulación. Ha sido directora de 25 tesis de licenciatura y 32 de maestría, todas en el área de la educación. Es parte de comités de tutores o asesores para tesis de doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Autónoma de Zacatecas y en la Autónoma del Estado de Hidalgo. Pertenece a las redes y grupos de investigación Sociedad Mexicana de Historia de la Educación AC, Seminario de Historia Social y Cultural de la Educación Artística en México, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación UNAM, Red de Investigaciones sobre Mujeres y Género de la Universidad Autónoma de Zacatecas y Universidad Autónoma de Nuevo León, entre otras. También, pues dentro de sus publicaciones, es autora y coautora de diversos artículos y capítulos de libros. Sus publicaciones más recientes son Voces en Ascenso, Investigaciones sobre Mujeres y Perspectiva de Género en la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Universidad de Guanajuato con el Instituto de la Mujer Zacatecana, y Pueblos Indígenas de Guanajuato en el siglo XVI, Cotidianidad y Conocimiento, Universidad de Guanajuato en el 2009. Ella es la doctora Cirila Cervera Delgado. También en este panel nos acompaña la doctora Ilse Brunner-Schönemann. Es doctora en Sociología de la Educación y tiene estudios de posgrado en Educación Internacional para el Desarrollo y en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Stanford. Tiene estudios de Español y de Literatura Latinoamericana en los cursos de verano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México. Además, tiene estudios en Sociología y de Leyes en la Universidad Ludwig Maximilians Universität en Múnich, Alemania, es alemán, y actualmente es directora del área de docencia y educación para la vida del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, CREFAL. Fue directora general del Programa de Investigación e Innovación para la Mejora de la Educación, PIMSE, en el Instituto de Investigación, Innovación y Estudios de Posgrado para la Educación, IEPE. Fue consultora en educación básica en las regiones de habla alemana en Europa, en ciudades como Alemania, Austria, Suiza, Italia del Norte, Luxemburgo. Tiene varias publicaciones, entre ellas el desarrollo de las inteligencias en la infancia, evaluación en la educación de adultos y la promoción social, proyecto de autodesarrollo en la Sierra y Selva de Chiapas, entre otras, en alemán. Es la doctora Ilse Brunner-Schönemann. Bienvenida. Cedemos la palabra a la doctora Luz Verónica Aranda. Iniciaremos entonces este panel dándole la palabra a la doctora Ciri Cervera. Ella, también quiero aclararles, es consejera del instituto, nos ha acompañado durante muchísimas sesiones de consejo, está muy comprometida y muy enterada de lo que hacemos y de los logros que hemos tenido. Entonces, enhorabuena que nos acompaña, Ciri. Gracias, doctora. Muchas gracias. ¿No quiere? ¿Cómo acercarse? No.
Creo que ni con doble micrófono funciona conmigo la tecnología. Siempre me ocurre lo mismo, se los juro. Entonces, por eso yo espero que traiga doble presentación también por si alguna llega a fallar. No somos muy compatibles las tecnologías y una servidora. Con lo que sí soy compatible y quiero empezar agradeciendo este espacio que tan gentilmente me invitó la doctora Aranda. Quiero de verdad comenzar agradeciendo este espacio que mencionaba la doctora Aranda, que considero privilegiado. Como parte de este miembro, como ser miembro de este Consejo Consultivo del INAEVA. Por ello, quiero centrar mi plática en torno a los asesores del instituto, en torno a ustedes, a muchos otros que sé que por estar cumpliendo precisamente con sus labores no están aquí. Esto es, quiero hablar de los asesores no en un marco general, sino en específico de los asesores del INAEVA, aunque para ello tenga que echar mano obviamente de referencias generales, sobre todo del gran pedagogo e inspirador de la educación de adultos, Paulo Freire. Y bueno, Paulo Freire siempre va a ser mi referente consentido cuando tengo la oportunidad de hablar de la gran pasión que me inspira, que es la educación. Considero un espacio de privilegio porque, cuidando toda la reserva, no diré cosas que no puedo decir ahora. En el Consejo estamos enterados del quehacer, logros, éxitos y también de las múltiples vicisitudes y sustos del instituto. Sabemos, quiero decirles cada 3 meses, de las metas que van alcanzando todos ustedes. De verdad que en cada 3 meses al Consejo se nos informa sobre los avances en niveles de alfabetización y abatimiento del rezago educativo en primaria y secundaria. Se nos entera de los logros al trabajar con población indígena o en privación de su libertad, con personas con capacidades diferentes. Estos últimos números, si ustedes quieren, no son representativos si los comparamos con los números absolutos, pero representan más que un logro, una enorme satisfacción de penetrar donde nadie lo hace. En ambientes áridos, agrestes, complicados para cualquier educador. Los asesores del INAEVA, les decía a todos ustedes, van y se meten allí y trabajan con gente que está más a la orilla. Por si la orilla no fuera ya la misma marginación por falta de escolarización. Estos ustedes van y se meten con esta parte de la otredad, los diferentes, los ignorados o señalados, según convenga el discurso hegemónico, es decir, a veces nos acordamos de ellos y muchas veces nos olvidamos según convenga. Los más oprimidos y más marginados entre los marginados y oprimidos, y hasta suprimidos, diría yo, los desarrapados del mundo, de un sistema que elige quién está dentro y ha decidido que los otros, estén afuera. Con esos que están afuera, he sabido que van los asesores del INAEVA. Prácticamente en cada sesión del Consejo me sorprendo de manera muy grata. Los resultados numéricos, producto del trabajo de cada uno de los asesores, se va sumando para cambiar el panorama educativo de Guanajuato. Los colegas que nos acompañan deben saber de estas cifras que no nos satisfacen para nada, que nos tienen muy preocupados y avergonzados por a veces permanecer de manos cruzados. Porque el analfabetismo y el rezago educativo no solo están presentes en los municipios catalogados cultural y socialmente marginados, sino también en ciudades como León y Guanajuato, capitales económica y político-cultural del estado respectivamente. Aquí también encontramos grandes índices de marginalidad educativa. Entonces sabemos cómo, por miles, se prestan servicios en los CASA o se formaron nuevos grupos con los obreros de las grandes fábricas. Eso es gracias también al trabajo del personal de INAEVA. ¿Qué factores están convergiendo para que se den esos resultados? Muchos. Sin duda tienen que ser más que los obstáculos para que los números sumen o resten, también según nos convenga, pero que contraigan las preocupantes cifras que guarda la entidad en este aspecto. No es momento, sin embargo, a pesar de que estoy diciendo todos estos logros, no es momento de echar las campanas al vuelo. Solo estoy echando porras, no las campanas al vuelo, nada más porras, y reconociendo el trabajo del instituto, de cada persona que hace posible que el corazón se nos alegre con cada informe. Pero bajar los brazos en estas circunstancias sería terrible y reprobable. Entonces preguntaba, ¿cuáles son esos factores de éxito? Y voy a pedir, si me hacen favor, la primera diapositiva. Desde mi punto de vista, son varios, todos estos, muchísimos más que a mí se me olvidó ponerlos,
y su cruce nos daría una red compleja. Para cuestión analítica he agrupado en categorías, siempre y cuando nos detengamos a hablar de cada uno de ellos en específico, tengamos presente que aunque no lo mencione, tienen que ver todos los demás. Primeramente, distingo una dimensión institucional. Estoy hablando de factores de éxito. Y aquí sabemos que cuenta mucho la satisfacción con el trabajo. ¿Qué tan satisfechos están los asesores del INAEVA? Toda la gente, desde su directora hasta quien está ahorita cumpliendo sus actividades, enseñando a leer y escribir, metiéndonos al mundo de las letras. La satisfacción con el salario, que yo no sé cuánto es, pero deben estar contentos y a gusto, o si no, no sería un factor de éxito. Las oportunidades de crecimiento profesional y personal que cada uno de ustedes tiene, y eso me consta. La primera vez que yo vine a conocer este edificio fue porque había unos talleres y mesas de análisis en las aulas, de por ahí fueron sesiones de trabajo. He estado en Celaya, he estado en San Miguel, me parece que esta se hace más que una preocupación, una ocupación sistemática y bien garantizada por parte de la dirección del instituto. Y un ambiente de confianza, y no me quise comprometer con poner un ambiente de cariño, de fraternidad, porque a lo mejor no tengo elementos para decirlo, pero cuando los veo, escucho, los veo que se tienen confianza. Estaba yo observando ahí un poco, haciendo etnografía empírica, de cómo son ustedes, y me parece que puedo atreverme a decir que hay una parte de estos ingredientes. Luego tenemos una dimensión técnica en la siguiente diapositiva. Todos tienen ustedes un perfil profesional de formación inicial, una formación, les decía yo, profesional, pero también cuenta todo lo que han recibido de actualización y de capacitación. Y ya algo muy importante, de sensibilización y de inducción al trabajo donde vamos a caer. Posiblemente muchos de ustedes no sabían que iban a tener la suerte, la desgracia o el destino de ser INAEVA, pero están acá, entonces sabrá quién les diga qué es esto y para qué están. Luego tenemos la dimensión personal, que voy a empezar a decir que para mí es la más compleja, porque esta tiene que ver con las actitudes, con los valores, con la disposición que ustedes tengan para el trabajo, una condición de amorosidad, como lo decía mi querido Paulo Freire, condición de amorosidad, una pasión pedagógica y una disposición para el diálogo. Yo les quiero decir aquí que la dimensión técnica, esta de la que hablamos primero, el perfil profesional, la actualización, la capacitación, el aprender a hacer planes de trabajo, el aprender a evaluar, cómo dar una clase, etcétera, es la más fácil de lograr. Con aprendizaje, ejercitación y repetición, no hay de otra. Por algo se dice que la práctica hace al maestro, y yo agrego, y voy a pedir disculpas desde ahorita por la irreverencia, yo digo que si los perritos de Pavlov aprendieron a dar una respuesta con base en el acondicionamiento, con mucha más razón nosotros aprenderemos a hacer una planeación, a dar una clase, a elaborar una guía. Eso, repito, es lo más sencillo en este asunto. Eso es lo más sencillo. Dominar y tener la dimensión técnica para ser asesor, eso es la más sencilla. Nos cuesta trabajo. ¿A poco muchos no vienen de un origen normalista, no tienen mayor contacto con la pedagogía o con la didáctica? Sin embargo, créanme, esa es muy sencilla. ¿Y por qué se los digo? Porque las cifras que cada 3 meses y sobre todo en el informe anual nos presenta el INAEVA, nos dice que lo estamos superando y que lo estamos haciendo bien. Esa parte la estamos haciendo muy bien. Y enfatizo que no únicamente los numerales nos hablan de cuántos certificados se entregan, sino que ahora quiero resaltar los perfiles profesionales de los asesores. La maestra Campero nos daba esta proporción, hasta un 70%, y gracias porque no me lo sabía, solamente sabía que sí es muy alto. Una gran proporción de ustedes tienen licenciatura y posgrado. Esto es un indicador muy a tomar en cuenta. No sé cuál es el indicador del INEA, pero del INAEVA sí estoy segura que es muy alto, la gran mayoría de los asesores que tengan este perfil profesional. Sin embargo, esto que vemos con una gran fortaleza se nos convierte en nuevos retos en la superación continua de este indicador. ¿Cómo hacemos para que no vean esto como un trabajo de paso? ¿Cómo le hacemos para que no se nos vayan? ¿Cómo retenerlos? Y a lo mejor ya tiene que ver con esto del salario, la satisfacción y el ambiente.
nada más estoy provocando algunas reacciones, pero no tengo las respuestas. Simplemente digo que a mayores perfiles, mayores retos, para que entonces ustedes no vean esto como aves de paso y entonces nos dejen enamorados con los resultados de su trabajo y al siguiente año ya no los tenemos. Pero vienen y vienen y vienen más y creo que han llegado definitivamente con estos buenos perfiles. Voy a hablar al final de un ingrediente que creo que es el que está permeando desde mi muy humilde punto de vista todo lo demás. Por otra parte, la dimensión institucional que aparece en la primera diapositiva involucra otras voluntades, esto yo lo sé, además de la voluntad de cada uno de los asesores. Sin embargo, estoy segura que el liderazgo de su directora, la doctora Luz Ester Aranda, y no es nada más porque la quiera mucho, pero también, este liderazgo es un factor para entender, valorar y reconocer el trabajo de su gente y de la gente para la que ustedes laboran. Y esto de verdad, yo no la veo nada más aquí cuando les saluda a ustedes muy amablemente. Se sabe prácticamente el nombre de todos y en qué zona están, para que un jefe que tiene tantos subordinados, por ejemplo, tantos colaboradores, para que se oiga bonito como me gusta, tenga esa atención de acordarse en dónde están. Esto sucede en las sesiones del consejo, no nada más aquí con ustedes, se los aseguro. Entonces, bueno, esto me parece a mí, el liderazgo de la doctora da garantías de que las condiciones institucionales son o pueden llegar a ser muy favorables. No sé si su oficina es de puertas abiertas o no, pero sé que ella es de oídos abiertos y de corazón dispuesto. Los retos, desde mi punto de vista, les decía yo, no están en la repetición mecánica de la palabra, sino en que los adultos les otorguen un sentido, y voy a pedir la siguiente diapositiva, por favor, de acuerdo con los proyectos de vida de los adultos. Porque es importante leer y escribir, pero sobre todo, y vuelvo a repetir a este gran pedagogo brasileño, aprender a decir su palabra, como testimonial de una vida y de la transformación de esa vida. Hace pocos días, a principios de este mes, la doctora Aranda presentó su informe de labores de este año. Y como el anterior, si ustedes lo recuerdan, pudimos constatar a través de video la palabra de los beneficiarios. Las señoras hablando ante un micrófono, con excelente lectura, es más menos trabadas que yo ahora, con genuina emoción. Ellas contaban cómo llegaron al círculo de estudios, lo que aprendieron, lo que pueden hacer ahora en las oficinas de trámites. Eso es no solo aprender a leer, sino una verdadera praxis, una verdadera transformación. Enseñar, en la siguiente diapositiva, por favor, enseñar no es sino la parte complementaria del aprender. Escuchaba en los dos conferencistas de esta excelente mañana que hemos vivido, cómo en efecto no somos aparte de la comunidad, estamos también para aprender. Cuando pensamos que nos vamos a enseñar, la enseñanza más grande que nos llevamos es que todavía estamos aprendiendo. El asesor es uno más de los aprendices, un compañero y colega que dialoga, de ahí la importancia del diálogo, y empatiza con las personas adultas para la transformación de su mundo. Y quiero resaltar esto de la empatía, porque no nada más es acompañarlos a dar unos pasos, es caminar en los zapatos para que vean cuál dedo es el que está apretando, para que vean cuál cuesta, vale subir, para que ustedes vean que la vereda a veces tiene muchos charcos. No es nada más caminar con ellos, es pónganse en esa situación de señoras con obligaciones, de señores que tienen 70 años. Tenemos un beneficiario de más de 90 años, más de 90. Imagínense ustedes todo lo que podemos aprender y entonces, ¿qué siente una persona de 90 años cuando nosotros afortunadamente tenemos 20 y pocos todavía? Entonces, pensar cómo son las experiencias, no nada más decir sí lo comprendo, sino verdaderamente caminar un rato en sus zapatos. El gran Freire decía, mi visión de la alfabetización va más allá del ba, be, bi, bo, bu, porque implica una comprensión crítica de la realidad social, política y económica en la que está el alfabetizado. Esto es la transformación. Y cuando yo veía en el video, doctora, recordará una señora que decía, ya llené mi solicitud y puedo ir a hacer mi trámite y ya no tiene por qué pedir que alguien le llene la cédula, sino que ya sabe seguir las instrucciones, es más, ya sabe subirse al camión para empezar, sabe lo que dice el letrero. Eso, créanme, puede parecer que impacta poco, sin embargo,
cuando veíamos la experiencia de otra señora que decía, ahora les ayudo a mis hijos y a mis nietos a hacer la tarea. Es decir, la transformación ocurre no nada más con una sola persona, sino que esa persona multiplica el efecto positivo en quienes le rodean. Es cierto, yo les decía todos los saberes que el asesor de INAEVA posee, entre los cuales quiero resaltar los siguientes en esta diapositiva. Es cierto que entre los saberes ustedes necesitan saber elaborar elementos pedagógicos didácticos para la mediación en procesos educativos que proponen el desarrollo justamente de estos proyectos de vida de los adultos. Este es un contenido, de hecho, presente en un diplomado que se está promocionando, me parece que lo mencionaba también la maestra Campero, de multiculturalidad, de la diversidad, y que es además el primer núcleo que se pide para los educadores de adultos. También, y yo otra vez me refiero a mi gran ídolo en la pedagogía, desarrollar una pedagogía de la pregunta. Solamente a partir de cuestionarnos nuestra realidad, somos conscientes y entonces nos podremos decir qué entonces vamos a transformar. Y esto es como seres sociales, pero como asesores también. No podemos estar en la complacencia o peor, en la indiferencia sin cuestionarnos. Si hoy nos fue bien, mañana nos tiene que ir mejor. Si mañana nos fue mejor, tendremos que empezar siempre a preguntarnos por la excelencia. Y además, estamos desafiando los esquemas permanentes y comunes en la educación, en la educación regular. Generalmente no estamos acostumbrados a una pedagogía de la pregunta, sino una pedagogía de la respuesta. Y además, los educadores respondemos a preguntas que ni siquiera nos han hecho, simplemente porque lo institucionalizado lo damos como válido. También tenemos entre estos saberes, en la siguiente diapositiva, reconocer, apreciar y respetar los diferentes y contrastantes contextos donde los adultos viven su vida, construyen sus proyectos y escriben sus historias. En esos contextos, en esa casa, en esos terrenos, en aquel caserío perdido entre las hondonadas de las montañas, en aquellos que se comen los árboles, en aquellos donde no llueve, justamente en esos contextos es donde se aprende a leer al mundo. Hacer de la conversación, el diálogo y la reflexión compartida modos posibles de una educación liberadora y emancipadora. Y es que de poco sirve aprender a leer y escribir, les decía, si no es para entender el mundo en el que vivimos. Todo lo anterior, por cierto, ya voy a terminar, exige llevarlo a este nivel teórico que les decía, yo no tengo, le decía a la doctora Ilse, no es mi objeto de estudio de educación de adultos, simplemente me apasiona la educación en general. Y entonces recupero en estas máximas. ¿Qué nos exige? Primero, saber que enseñar exige respeto a los saberes de los educandos. Ya quienes me antecedieron en la palabra lo dijeron mejor que yo. No es que nosotros vayamos a ser los redentores. Nosotros no hacemos eso. Nosotros vamos también a compartir todos los saberes que están presentes allí, toda la sapiencia y la experiencia de las personas adultas. Enseñar exige respeto a la autonomía también del ser del educando. ¿A poco porque yo salí de la universidad soy más que ellos? ¿O a poco porque yo tengo un grado de licenciado, el otro no cuenta? No, hay una autonomía del ser y ese se respeta. Y por otra parte, hablando de la personalidad de los asesores, que se exige una personalidad con seguridad, que tenga capacidad profesional y mucha generosidad. Una muy importante, que muy fácilmente se nos olvida. Enseñar exige saber escuchar. Y parece de lo más fácil, y recibimos y tomamos muchos cursos de comunicación asertiva, y sin embargo seguimos sin podernos comunicar. Seguimos sin podernos comunicar, seguimos sin poder avanzar en este rasgo tan distintivo que nos hace humanos. También esto hay que tenerlo muy bien. Y yo les decía, por eso la parte técnica es la más sencilla. El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Y crearlas y recrearlas y reflexionarlas a través de la experiencia de los adultos. En este sentido, todos nosotros damos por hecho que sabemos algo, pero también sabemos que ignoramos algo. Por lo tanto, siempre estamos aprendiendo. Hasta el día que nos muramos, ese día dejamos de aprender.
Y luego tenemos que tener en consideración esto. La cultura no es un atributo exclusivo de la burguesía. Es decir, la educación no es un derecho solamente de los burgueses, de los ricos. Los llamados ignorantes, entre comillas, son hombres y mujeres cultos a los que se les ha negado el derecho de expresarse y por ello son sometidos a vivir en una cultura del silencio. Y ustedes saben cuántos silencios hay en esas comunidades que yo les refería, en las personas con necesidades educativas especiales, en poblaciones indígenas que además están hablando otra lengua, en las cárceles, pero también en aquellas comunidades de Tierra Blanca, Jichú, Pénjamo, Purísima, es más, hasta en la zona de pobreza tan dolorosa en León, en el cinturón de miseria de esta misma ciudad, capital del estado. Ustedes lo saben mejor que yo, cómo están dejados a su suerte en esta cultura del silencio. Y por último, alfabetizarse no es aprender a repetir palabras, sino a decir su palabra, la palabra de ellos. Por eso me parecía tan interesante como objetos de estudio, pero tan emocionante desde el punto de vista humano, los testimonios que año con año nos han llegado a través de los informes. Y por eso yo estaba retando a la señora directora que convirtamos esto en un documento de análisis en donde nadie va a hablar por esos alfabetizados, por esa gente que ha superado el rezago, sino que lo digan ellos. Y me encantaría algunos fragmentos de esos relatos que alguna vez se convirtieran en el material didáctico con el mismo que ustedes trabajan, ellos educando a los otros. Y bueno, lo dije delante de la subsecretaria de Educación, yo espero que muy pronto se concrete esta, nada más es provocación, no puedo sugerir otra cosa. Perfecto. Si ustedes me permiten, las últimas 2 diapositivas quiero dedicarlas a presentarles una temeraria conclusión, ¿no? Y es que todo lo anterior, cuando hablamos de los retos que tienen los asesores, y otra vez me refiero específicamente a los del INAEVA, con lo poquito que los conozco, se referiría a una compleja vinculación de aspectos institucionales, que no se nos olvide, tiene que ver con lo político educativo. También tiene que ver con aspectos técnicos, el saber hacer, pero sobre todo, eminentemente humano-personales. Esta es mi única y atrevida hipótesis, les decía yo. El reto de los asesores del INAEVA sigue siendo poner el corazón por delante, con humildad y valentía, como hasta ahora lo han hecho, a pesar de los recortados presupuestos y de las injustas críticas. Seguir anteponiendo a la persona adulta en toda su dignidad y por último, continuar con la camiseta no puesta, sino tatuada. Y eso sí, ser con mucho orgullo INAEVA. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Siri y le damos la palabra a la doctora Ilse Brunner para que nos platique por ahí todo lo que trae documentado. Gracias, doctora. Ok, sí, pues muchas gracias por la invitación. Debo confesar que tengo apenas desde enero en el CREFAL, aunque estuve hace 30 años en el CREFAL, pero pues en 30 años las cosas cambian y también la educación de adultos cambia bastante. Entonces yo no soy actualmente experta en educación de adultos y por eso yo quisiera regresar un poco a las cosas que hice antes de llegar aquí a México. Trabajé en los países de habla alemana, que son, por ejemplo, Italia, que en el norte hablan alemán, Austria, Liechtenstein, Luxemburgo, etc. Y una de las cosas, yo no sé, aquí como buena alemana, me mandaron 4 preguntas y yo me preparé para contestar 4 preguntas, naturalmente. Pero ahora que así hablamos muy general, pensé quizá podría también llegar, como empezaste tú, qué son factores de éxito, qué se necesita para ser un buen asesor de INAEVA. Quisiera compartir una historia sobre competencia, porque creo que todos queremos ser competentes. No sé si en México, creo que también por lo menos a nivel escolar, lo de las competencias ahora está muy importante y también en todos los países europeos las maestras, los maestros dijeron, pues
¿Qué tenemos que enseñar ahora? Pues eso de las competencias no lo entendemos muy bien. Entonces pensábamos, pues, ¿qué significa ser competente? ¿Qué significa que tú dices, esta persona es muy competente? Yo quisiera que ustedes me acompañen ahora mentalmente. Escogen una persona que les da un servicio, porque ustedes también dan un servicio, ¿verdad? Piensen, por ejemplo, un mecánico que repara su coche, no sé cómo se llaman los señores que reparan los refrigeradores, eléctrico, quizá un médico, ¿verdad? O quizá ustedes construyen actualmente su casa y tienen un arquitecto, ¿verdad? Alguien quien les da un servicio y ustedes quieren una persona muy, muy competente, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa ser competente? Yo siempre, mi ejemplo mental para mí es el mecánico que tiene que cuidar mi coche, porque yo de mecánica de coche ni quiero aprender. Así que también piensan, muchos adultos, algunas cosas no las queremos aprender. Decimos, no, esto voy a seguir ignorante. Ahí acepto mi ignorancia. Entonces, para mí un mecánico debe primero saber diagnosticar bien. Diagnosticar, yo digo, mira, esto falla, algo no funciona ya, ¿verdad? Pero yo no sé que no funciona, yo le explico un poco, pero él debe diagnosticar exactamente cuál es el problema y cuáles son las causas del problema. Después yo espero de él que sabe componer el problema, ¿verdad? Tener buenos conocimientos. Eso es muy importante, ¿verdad? Que tenga los conocimientos necesarios. Ahora, la tercera parte, no es suficiente que me lo componga, que me explique qué está haciendo, que me explique qué es el problema. Aunque yo no quiero aprender mucho, pero quiero saber, oye, ¿qué pasó ahí? Los frenos, ¿por qué los frenos? ¿Cómo funciona esto? ¿Y qué hiciste para mejorar de lo de los frenos? ¿Verdad? Yo creo que eso es una cosa importante de saber explicar las cosas. Otra cosa que a mí me parece muy importante y quizá también tiene que ver con ustedes es que lo haga a tiempo. Si yo lo necesito para el lunes, que no me diga, oye, pues sí, en 3 semanas se lo tengo listo, ¿verdad? Entonces, que debe ajustarse a mis condiciones, ¿verdad? A mis condiciones para que yo diga si es un hombre competente. Otra cosa que yo creo que es importante, que sea amable, ¿verdad? Que pues servicial, que no se burla de mi ignorancia. Eso lo hemos escuchado ahora también mucho. Todos somos ignorantes de algunas cosas, ¿verdad? Algunos voluntarios porque no queremos aprender ciertas cosas y otros porque no hemos tenido tiempo, pero nadie de nosotros puede decir, no soy ignorante. ¿Verdad? Escucho a mis hijos que me hablan de biología, que me hablan de ingeniería solar, y ahí vienen cosas que yo digo, pues definitivamente ni entiendo lo que me dices, explícamelo de otra forma para que yo pueda aprender. Entonces, esto de no burlarse de la ignorancia, aceptar que todos somos ignorantes de algo y todos sabemos algo, entonces buscar lo que sabemos, ¿verdad? Eso también es importante. Ahora tengo que usar mi Spickzettel, ¿cómo se llama? Cuando uno escribe algo para el examen. Mi acordeón, ok, sí, perfectamente. Sí, esto, porque en la noche lo busqué, como hacía este ejercicio con los maestros, entonces yo me acordé qué dijeron ellos, porque yo les pedí que me lo escribieran, todo lo que ellos pensaban. Y una cosa era que me dijeron, debe amar su profesión, ¿verdad? Debe hacerlo con amor las cosas y debe tener orgullo de sus productos. Debe ser cuando está terminando de reparar mi coche, debe decir, con orgullo entregármelo y decir, mira, aquí lo hice, esto y esto. Y entonces se siente uno, eso sí es un hombre competente, o en una mecánica competente, también me imagino que podría ser, ¿verdad? Y otra cosa, y eso lo vi, que fui con un dentista y que tenía maquinaria, instrumentos,
un poco anticuados. Híjole, entonces dije, no, también debe tener las herramientas más actualizadas, ¿verdad? No debes pensar que puedes utilizar siempre tus conocimientos y tus herramientas de hace 30 años. Tienes que actualizarte constantemente. Esto te habló hoy en la mañana muy claramente, eso de la responsabilidad de actualizarse, ¿verdad? Que viene en ti mismo, no viene del profesor, viene que tú dices, para que ser competente, para ser excelente, debo constantemente actualizarme y buscar muchas formas diferentes. Como dijimos, ustedes lo dijeron muy claro, no siempre es un curso, ¿verdad? Puede ser leer un libro, buscar en internet, platicar con otro compañero que hace el mismo trabajo y lo hace un poco distinto, aprender de esto, siempre estar abierto, aunque tú eres el experto, estar abierto de otra vez, de aprender algo nuevo de otra persona. Y eso también se escucha mucho de todos ustedes, que todos los adultos con los cuales trabajan ustedes tienen conocimientos y ustedes pueden aprender mucho de ellos, ¿verdad? Un mecánico también quizá pueda aprender algo de mí. Entonces, el último que me dijeron, y que lo oigo ahora aquí también, era casi lo primero o segundo, es que él me cobre lo justo. Lo que he transmitido a ustedes, que se le pague lo justo, ¿verdad? Porque yo le debo pagar lo justo también, que él dice, mira, yo no te voy a cobrar de más, esto quiero, yo quiero que me cobre lo que de veras su trabajo vale. Pero eso también pensamos en la condición de ustedes, que también son profesionistas, que dan un servicio. Quizá pueden encontrarse que son las mismas condiciones que se espera de un mecánico competente, de un médico competente, de un abogado competente, de un educador de adultos competente. Saber analizar el problema, saber las causas del problema, tener los conocimientos para resolver el problema, de saber explicar lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, tener respeto a la otra persona y tratarla con respeto, con amabilidad, amar su propia profesión y ser orgullosos de hacer de esta profesión y hacer las cosas con aprender a actualizarse constantemente con la discusión entre los mismos compañeros, que cada uno tiene algo que puede apoyar, aportar, y entonces esto de así actualizarse constantemente y cobrar lo justo, ¿verdad? Buscar que a ustedes se les paga el trabajo justamente. Okay. Pues Ernesto, te cedemos la palabra para que nos platiques. Bueno, para no redondear, me parece, digo, dado que hace rato ya hablé mucho, ¿no? A ver, si quiere o no. Sí, hay que pegar. Ya me ronqué el pecho. Bueno, sí, acá mira. O sea, para no redondear, porque hace rato ya expuse toda una serie de ideas, me gustaría partir precisamente de lo que he estado escuchando aquí. Y retomaría una palabra que quizás en esto de lo justo, en esto de las referencias a Freire, etcétera, la cuestión de la dignidad. O sea, me parece que en las relaciones pedagógicas siempre está en juego la cuestión de la dignidad, tanto del otro, ¿no?, como de nosotros mismos, en el sentido tanto de que es un servicio, ¿no?, pero fundamentalmente porque el proceso de formación supone ese respeto y ese reconocimiento que ya hemos mencionado a los otros, pero colocados en el lugar, y voy a insistir en esta palabra del otro, ¿de qué significa realmente ser otro para mí? Si no me conozco a mí mismo. Yo oigo mucho la idea de resignificar la práctica, pero realmente ya le he dado un significado para poderla resignificar, dijéramos. Ese es el mismo sentido que quiero darle a esta idea del otro cuando pensamos en la educación y pensando en esta perspectiva que decía Freire del diálogo. Son dos que dialogan, dos que tienen logos, dos que tienen palabra, dos que tienen razón. Pero entonces,
para pensar en el otro, ¿qué tanto he pensado en mí también? ¿Qué tanto sé quién soy? Una frase que no comenté hace rato y que Nietzsche expone, y por ahí algunos, Jorge La Rosa la retoma mucho en esta idea de la formación, es atrévete a ser el que eres. Atreverse a ser el que se es implica detenerse a pensar en eso que soy. Y si esto que soy me da ese sentido de lo que expuso la doctora acá, ¿no? Del reconocimiento, del respeto, de la dignidad, no solo del otro, sino de mí mismo. Y si eso que soy me llena y me satisface, para entonces poder sentir que en efecto puedo estar con un otro en iguales condiciones. Porque a veces hablar del otro implica en estos adjetivos de marginado, de pobre, etcétera, a veces implica como querer igualar algo que en realidad no estoy viendo como igual, pues porque él es pobre, él es marginado, él es carente, ¿me explico? Es como un juego, a veces diría medio perverso en el asunto, ¿no? Es decir, yo no soy marginado, yo no soy pobre, ¿no? Pero voy a intentar comprender tu pobreza, tu marginalidad, y entonces, ¿me explico? Sí, es muy complicado porque uno tendría también que reconocer hacia sí mismo en dónde está la marginación de uno con respecto de, porque siempre estamos marginados y en inequidad, etcétera, con respecto a otros, y hay otros arriba de uno también. ¿Me explico? Es decir, a él lo miramos así porque nuestra posición nos está colocando en un lugar, pero cuando miro hacia arriba hay otros. Y hay políticos, y hay empresarios, y hay otros con más experiencia, y hay otros que saben más, hay padres, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces, siempre es un juego de relaciones. Entonces, atreverse a ser el que se es en estos procesos de formación supone también pensar hacia uno. Y esto que estuvieron exponiendo ahorita me lleva a eso. ¿Qué es lo justo de mi trabajo? Por ejemplo, ¿no? Pensando en estas condiciones. ¿Sí? ¿Qué es lo justo cuando veo que el otro aprendió y que yo estoy aprendiendo ahí? ¿Cuánto realmente vale ese aprendizaje, dijéramos? A mí me parece que hay cuestiones que nos llevan a pensar más a fondo, pero insisto, en este que es uno. ¿Y por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy haciendo este trabajo? Porque en el fondo también hay una necesidad. También hay que trabajar, hay que ganar, ¿no? Y entonces, ese lugar en el que estoy y que me ha colocado aquí, ¿qué tanto me está haciendo sentir satisfecho, contento? Para entonces sentir este gusto, para entonces sentir este amor, esta sensación amorosa con el otro. Porque el amor es cosa de relación. Y si no hay, o uno vive engañado, o viven engañándolo, ¿no? Entonces me parece que quererse a uno mismo también forma parte de estos procesos formativos, porque entonces implica que si me quiero y ya sé lo que soy, atreverme a ser lo que soy, supone entonces si quiero ser algo más u otra cosa, o si quiero ser diferente. Y si quiero ser diferente, entonces tengo que iniciar mi proceso de formación. Así es. Aquí hay otras, por aquí, déjenme nada más así rápido, dice, ¿cómo hacer para que las clases, el asesor suma su compromiso, tome con responsabilidad el reto? Creo que por ahí ya lo abordamos. Dice, sabemos que no nada más es transmitir conocimiento, sino dentro de los criterios están valores, actitudes, cómo estos nos pertenecen, cómo vamos a motivar primero para después motivar a los demás. Creo que aquí también ya está un poquito resuelto. Dice, ¿por qué no se plantea la posibilidad de gestionar un diplomado para asesores de INAEVA? Me lo llevo de tarea, ya le están dando tarea a la maestra Vero, gracias. Creo que esto es muy importante. Miren, había una pregunta que por aquí no la encuentro, pero decían, ¿por dónde tiene que ir la formación? ¿Nos tienen que enseñar las materias que vamos a dar, o bien nos tendrían que dar cosas de didáctica, de estrategia, de manejo de grupos y demás de todo? La maestra Carmen Campero creo que habló muy bien de esta formación, dijo todas las líneas por donde se podía discurrir. No sé si alguien quiera por ahí comentar. ¿Ya? Bueno, perdón, ya fue mucho, yo creo que ya con eso está bien. Bueno, vamos a proceder a entregar unos reconocimientos a nuestros ponentes del día de hoy y también un presente que la directora ha seleccionado para ustedes.
Doctora, ojalá y te guste. Es mayólica y de dolor. Gracias. Carmen. Gracias. Muchas gracias. Gracias por venir con nosotros. Ojalá y te guste. Gracias, A ver, al doctor Ernesto Rodríguez Moncada. Gracias. Dios te bendiga. De nada. ¿Y me falta? Doctora Ilse. Gracias. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Gracias. Agradecer infinitamente que nos hayan acompañado doctor Ernesto, doctora Cirila, doctora Carmen, doctora Ilse. De verdad que este es un espacio en el que podemos crecer mucho y que nos vamos a llevar tarea a todos. Bueno, pues siendo las 15:03 del día 22 de septiembre del 2011, declaro clausurado el 6º foro, la educación de adultos, un reto para la formación profesional de los asesores. Gracias por venir.